En directo desde Ciudad Real en Onda Metropolitana. Hablando en Cine, protagonizado por la Escuela de Cine de Ciudad Real. Cuando uno es pequeño y escucha esto, es inevitable pensar que un día quieres dedicarte a realizar películas. Un sueño que parecía inalcanzable, pero que con el paso de los años y con la clave de todo, que es la constancia, lo puedes lograr. Hola a todos, soy Miguel Ángel Carrión, director y productor de cine en Ciudad Real. Bienvenidos a Hablando en Cine, la escuela de cine en la radio de Onda Metropolitana. Onda Metropolitana 104.4, una forma diferente de hacer radio, una radio diferente a las demás. Estudios abiertos en calle Calatrava número 46. Ondametropolitana.es. Bueno, pues lo primero de todo quiero agradecer a Onda Metropolitana y a Juan por habernos brindado esta oportunidad increíble, única en Ciudad Real, porque lo que vamos a hacer es algo muy diferente. Y quiero abriros las puertas a esta escuela de cine. Encendemos las luces, preparamos la cámara y decimos acción. Bienvenidos a todos, y sí, habéis escuchado bien, una escuela de cine a través de la radio. Aquí vais a encontrar una serie de personas que compartimos la pasión por el cine, por encima de todo, y vamos a hablar de cuestiones muy interesantes sobre el mundo audiovisual, como nunca antes lo habéis podido escuchar. Porque sí, está muy bien saber de cine, pero ¿y saber hacer cine? Eso es otra cosa que siempre he inculcado a mis alumnos, que me puede venir gente que se sepa hasta el apuntador de cualquier película, pero saber hacer cine, eso ya implica otros conocimientos, y sobre todo para realizar un proyecto visual propio o dar la opinión sobre una película en concreto de por qué te ha gustado o no, esto es muy importante. Que al fin y al cabo todo se reduce a si te gusta o no te gusta, pero es muy diferente hacer una crítica sabiendo hacer cine. Entonces, cuando entramos nosotros para hablarte de estas cuestiones y otras muy interesantes que no vas a encontrar, como he dicho, en otro sitio, y que poco a poco, conforme vayamos haciendo los programas, queremos ir dándote a conocer cómo se hace cine. Cuestiones sobre a lo mejor otros colaboradores que vienen a hablar de sus proyectos, opiniones sobre los alumnos de la Escuela de Cine de Ciudad Real. Y hoy en concreto tenemos a 3 colaboradores, José Fernando y Gregorio Martínez, que podéis llamarle Lucrel, y es creador de contenido. Muy buenos días, un placer estar aquí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te ha sentado esta invitación?
Muy bien, porque estoy un poco desconectado de esto, porque acabo de ser padre, entonces tenía que ya ha pasado un par de meses y hay que volver a coger las riendas y volver a subirse al burro. Bienvenido al mundo de la paternidad. Pero escúchame que todo se puede compaginar, ya verás cómo poco a poco irás ahí siendo padre y seguir haciendo tus proyectos. Lo que pasa es que ahora pues cambiará la forma de hacerlo, simplemente. Bueno, Milagros Murillo Rolando, con adaptaciones de sus libros. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, a esta iniciativa tan especial, tan diferente y que tan buena pinta tiene, ¿no? ¿De qué vas a hablarnos? Pues voy a hablaros de adaptaciones de libros al cine y a películas y a series, por supuesto. Un tema muy controverso, porque o lo haces bien o lo haces mal. Exacto. Pero explicaremos por qué algunas cosas se hacen mal, que ahí entra lo de saber hacer cine. Eso es. O por qué cree la gente que ha hecho una buena adaptación y luego en taquilla pues ha resultado un fiasco. Y por último tenemos a Andrés Amores Peco y su sección de cine Algoritmo. Un nombre curioso que has escogido. Bienvenido. Sí, buenos días y muchas gracias a todos. He escogido este tema porque creo que en muy poco tiempo se ha cambiado la manera de hacer cine y de ver cine. Y quiero dar algunas pautas por lo que ha pasado. Muy bien, pues como veis todos ellos son antiguos alumnos de la Escuela de Cine Ciudad Real. No siempre tendremos antiguos alumnos, sino a lo mejor tenemos otro tipo de colaboradores que incluso pues de todas partes de España, que si nos estáis escuchando tenéis las puertas abiertas para colaborar con nosotros y daros voz, que es de lo que se trata, de que el pequeño productor, el pequeño realizador pueda seguir adelante con sus proyectos, y porque es muy difícil empezar desde cero, sobre todo si tienes 0 euros, pero nosotros explicaremos varias formas de cómo realizar tus proyectos en otros programas. Bueno, pues si quieres escribirnos algo, tienes el correo electrónico de escueladecinecerreal@gmail.com y ahí podremos hablar y preparar otro programa contigo si estás interesado. Tras esta introducción, quiero hablaros un poco sobre quién soy. Soy Miguel Ángel Carrión, como dije antes. Fue escuchar estas bandas sonoras y tras ver 5 veces Jurassic Park en el cine dije, yo me quiero dedicar a esto y quiero saber cómo esos dinosaurios han llegado a la pantalla. ¿Qué pasa? Que esto fue en el año 95, pero hasta el año 2007 no me empecé a interesar realmente por el cine. En todo ese tiempo yo no recibí ningún tipo de formación, ni mucho menos. De ahí la Escuela de Cine para ayudar a otros alumnos, de que aunque no tengas conocimiento de cine, puedo enseñarte cómo lograr hacerlo realidad, ¿vale? Porque, bueno, primero te lo tienes que tomar como un trabajo. Eso es así. Porque aunque no recibas ningún dinero, ni la gente que colabora contigo a lo mejor puedas pagarle, tienes que tomártelo como un trabajo porque solo así con el tesón y la constancia podrás hacerlo realidad. Y es lo que yo siempre he inculcado a mis alumnos. ¿Qué pasa durante todos esos años del año 95 hasta 2007? Pues soy jugador de rol. Yo también he sido jugador, he sido máster y gracias a eso, a crear todas esas aventuras con grandes amigos, pues parece que no, pero ya empiezas a tener un adelanto a la hora de escribir guiones, cómo se estructuran películas, cómo conformas a los personajes, ese mundo donde van a vivir ellos, la historia, la trama principal, la subtrama que puede surgir. Yo inconscientemente me estaba ya preparando para esto, que a día de hoy sigo jugando al rol, por supuesto. Y he estado en mundos de medievales de fantasía o hasta en galaxias muy, muy lejanas. La pasión fue creciendo. En 2007 me metí en un grupo de teatro llamado Teatro Narea, en el que hicimos la obra musical de Romeo y Julieta. Y me ofrecieron hacer El Rey de Verona, pero me negué. Yo quería quedarme entre bambalinas y ver cómo se hacía el teatro por dentro y ayudar en todo lo que pudiese. De hecho, ahí ya empecé a coger la primera cámara en mano, me la dejó mi hermana Esther, le mando un saludo, y me la dejó y empecé a grabar pues como un making of de lo que era ese teatro. Tras hacerlo un mes increíble, rodeado de 500 personas que les acuerdo a todos con muchísimo cariño, empecé a escribir el primer guión, que empezó con unas 10-15 páginas. Yo, conforme se lo enseñaba a los amigos y a los familiares, me decían, ¿por qué no sigues escribiendo? O, mira, mete este otro personaje o mete otra historia, o este lugar, a lo mejor te lo dejan, porque ya hablaremos también de cómo conseguir lugares de rodaje para que te dejen rodar ahí. Y terminó en un largometraje llamado Las Crónicas de Sangre del Despertar.
la primera parte de una trilogía basada en Vampiro la Mascarada, el juego de rol. Cuando he dicho basada no me habéis visto, pero he hecho entre comillas, porque, a ver, hay que guardar la distancia, ya sabéis el tema de copyright, cómo va esto, pero bueno, yo no cobré ni un duro por hacer estas películas, la gente que me acompañó tampoco, y no hemos sacado nada que la satisfacción personal y de hacerlo realidad. Y el que lo vea, la trilogía entera, que son 6 horas aproximadamente, apreciará lo que hemos hecho. En otros programas ya os iré contando otros proyectos, poco a poco iremos desgranándolos, e iré trayendo gente, actores, técnicos, y os hablarán de sus anécdotas y de lo que hemos pasado para poder hacerlo realidad. Siguieron pasando los años, primeros cortometrajes, segundas partes, más películas, en festivales nos quedamos finalistas, ganábamos premios, y claro, yo decía, hostia, pues parece que vamos por el buen camino. Cuando ves que un jurado premia tu película, no tu película, sino a la gente que ha hecho contigo este proyecto, te siente, vamos, como si hubieras ganado un Oscar, os lo puedo asegurar. Y he llorado lo más grande, cuando he cogido un premio y lo he compartido con ellos. Vamos, incluso hasta mis alumnos con sus cortometrajes han ganado también varios premios. Y siempre rodeado de gente buena que se contagiaba por mi pasión por el cine, y algunos están terminando como actores y produciendo sus propios proyectos. Y no puedo estar más orgulloso. Mi productora se llama Macroproducciones, que Macro pues son simplemente las siglas de mi nombre completo, Miguel Ángel Carrión Rojas. No me compliqué mucho, pero claro, macro significa algo grande. Y es que nosotros no sabemos hacer cosas pequeñas. Es muy difícil hacer un cortometraje conmigo. Hasta a mis alumnos, después de explicarles cómo hacer las cosas, les cuesta mucho hacer un cortometraje. Me dice, 5 páginas. Y yo, sí, tiene que durar 5 páginas. Y joder. Y yo digo, madre mía, si no sé hacerlo ni yo, ¿cómo se lo estoy diciendo que lo hagan ellos? Damos fe, damos fe. Sí. Y bueno, pues llegaron hasta decirme que era el Quijote de Ciudad Real, por las ideas locas que tenía, pero al final conseguíamos hacerlas realidad todas. Y en el año 2012 empezó la Escuela de Cine. Un verano en el que la Diputación de Ciudad Real nos apoyó. Se apuntaron pues, cerca de 50 alumnos, si no 50, 80 alumnos tuvimos durante 15 días. Y a partir de ahí, pues ¿quién me iba a decir que iba a vivir de esto? No de las películas que hacía, sino de la escuela. Porque esto ya es una cuestión aparte. Tú puedes vivir del cine. Es muy complicado. Es muy complicado. Y lo digo siempre en la clase, digo, no os engaño. Vivir de cine es muy complicado y de hacer cortometrajes. Pero vivir de las herramientas que yo os enseño, como por ejemplo ser videógrafo, ser creador de contenido, crear tus bandas sonoras, si eres músico, crear tus historias y venderlas, eso ya sí puedes lograrlo. Porque hacer cine y lograr, por ejemplo, que ganes un premio monetario, eso es muy complicado porque compites con mucha gente. Y tú tienes una idea y ahí somos, ¿cuánto? 3.000 millones de personas en todo el mundo. Somos mucha gente. Se le puede ocurrir a otra persona la misma idea que has tenido tú. ¿De acuerdo? Así que poco a poco iremos enseñando cómo hacer cine en este programa. Nuestros colaboradores hablarán de sus proyectos y también estamos abiertos a que nos escribáis por las redes sociales de la Escuela de Cine Ciudad Real, Macroproducciones CRR en Instagram y en Facebook Escuela de Cine Ciudad Real. Ahí podéis escribirnos también con vuestras inquietudes. Queremos poner también algunos concursos. Queremos hacer también crítica del mes, pero la crítica, como os he dicho, no una crítica de pues, me ha gustado o no me ha gustado, no, una crítica muy diferente. Y vosotros podréis apoyar o decir qué película queréis que veamos y una vez al mes pues haremos esa crítica. Bueno, pues ¿quién quiere empezar de vosotros? El que quiera, me da igual. Venga, José, empiezas tú. Bueno, no sé si es buena idea porque yo lo que vengo a plantearos es una duda. A ver. Si en una película el 80% del metraje o el 100% está generado por CGI, ¿estamos hablando de cine o estamos hablando de animación? Porque vivimos en una época en la que Disney nos vende un montón de películas, remakes, como live action, pero en El Rey León no hay ni un solo actor. Star Wars ya empezó a hacer este tipo de cosas en el que creo que el 99% de una de sus películas estaba hecha por... No, tenía al menos en cada plano algo hecho por ordenador, en el 99% del metraje. Creo que la última, o sea, ese 1% sería los títulos. Bueno, y también están hechos por ordenador. Pero sí, es una pregunta muy curiosa. Es que tu pregunta nos lleva a otra. ¿Es que la animación no es cine? Pues efectivamente, esa es la pregunta. Y alguien me llamará terrorista, yo digo que la animación no es cine, pero no por denigrarla. No por denigrarla, es al contrario, es por darle la legitimidad que merece. O sea, hasta ahora la animación ha sido prostituida por el cine como un género para niños.
completamente cuando la animación ha seguido un camino completamente distinto al cine, en el que tiene sus propias grandes obras que no tienen nada que envidiar a las del cine y que usa su propio lenguaje, ¿no? Porque al final hacer cine es coger una cámara, pero hacer animación no es coger una cámara. Bueno, Puedes imitar planos, puedes imitar historias, puedes usar guiones, puedes usar muchos elementos que evidentemente son audiovisuales porque al final lo vas a proyectar las dos cosas en una pantalla, pero claro, como las dos cosas se proyectan en una pantalla, tendemos a confundirlas, tendemos a pensar que es lo mismo, pero realmente no. Yo sí pienso que el cine, me refiero, utiliza todos sus elementos. Lo único que pienso que es cine, pero que los eleva, los potencia. Porque claro, no tienes el límite de la fisicidad de la cámara y de las cosas que tú no eres capaz de enseñar con una cámara. Tú con tu lápiz puedes imaginar todo lo que quieras, pero luego tienes todos los elementos. Tienes los planos, o sea, tú eres capaz de seccionar cualquier película de animación en planos y sabes distinguir cuáles son los planos. A ver, Sí. La teoría te dice que es un género dentro del mundo del cine, igual que puede ser el cine de terror, el cine de acción, el cine de aventuras. ¿Qué pasa? Que a lo mejor los festivales están mal hechos. Sí, eso Que se seguro. dedique una sección solo al cine de animación Eso seguro. sería un poco malograr a decir, oye, ¿y por qué no hay uno de, por ejemplo, del cine de terror? Que lo estoy deseando. Cuando, por ejemplo, Déjame salir, ganó el premio a la mejor película, dije, ostras, una película de terror psicológico acaba de ganar el Oscar. ¿Por qué no pasa eso con el cine de animación? Pues eso, porque lo tenemos denigrado, lo tenemos apartado y bueno, es un poco culpa de todo porque sí es verdad que Japón tiene esa larga historia de usar el cine de animación como crítica, como medio de expresión propio, sin pedirle a ningún estudio de cine ni distribuidora estadounidense que les distribuya porque no les hacía falta, ¿no? Y ahí cuentan sus propias historias y demás. Y lo que pasa hoy en día es que se ha democratizado, ¿no? Y entonces hasta Japón se ha rendido a esta corriente de considerar la animación para niños y vemos que su animación ha pasado de ser para jóvenes adultos a cada vez más adolescente y cada vez más infantil y más chabacana en la mayoría de casos. Pero luego, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Francia o el ejemplo de Italia, que con esto de... Bueno, porque cada vez es más barato hacer animación por las tecnologías digitales que tenemos y hemos descubierto que en Francia tenemos una industria de la animación bastante potente. Porque no sé si habéis visto Dónde está mi cuerpo, por ejemplo, que se puede hablar de si su guión es más o menos solvente, pero su animación es impecable. O, esta seguro que sí la conocéis, la serie Arcane de League of Legends, está hecha por un estudio francés. Es una locura. Y es puntera. Sí, es una locura. Es totalmente puntera en lo que requiere de animación, ¿no? Porque mezcla técnicas de 2D con 3D. Y claro, ahí entramos en que lo podemos considerar cine, no lo podemos considerar cine. Evidentemente comparten herramientas. Eso creo que depende un poco de la visión de cada uno, porque no creo que el arte tenga que ser tan medido, ¿no? No creo que tengamos que entrar en clasificaciones porque, claro, entramos en el mundo de los grises. Y esto me devuelve al principio, a los grises. ¿Hasta qué punto, cuando tú usas CGI o cuando usas animación, cuando estás usando captura de movimiento de actores y luego les estás metiendo un personaje en 3D por encima y lo estás doblando con otro actor de doblaje, ¿hasta qué punto está eso dentro del término del cine o está dentro en el al término final de son animación? muñequitos también, pero con más volúmenes y más sombras, pero claro, Claro, pero la lógica que sigues es un poco la de la animación. Pero bueno, esto es simplemente para mostrar... lo que quiero ilustrar con todo esto no es sacar una conclusión clara de si la animación es cine o no. Esa es la trampa. Lo que quiero mostrar es que el cine es un arte y todas las artes deben ser porosas, deben ser capaces de alimentarse de otras artes y coger medios que no son los suyos para alimentarse y así crecer. Tiene que ser permeable, tiene que ser poroso. Que al final es eso, ¿no? La diferencia entre el cine, sin contar con la animación, y la animación propiamente dicha es que los dos utilizan un lenguaje audiovisual común, pero los instrumentos son totalmente diferentes. Efectivamente. Esa es ¿Os la acordáis de los últimos Oscar? Guillermo del Toro ganó el Oscar por Pinocho. Y dices, no es Disney.
Netflix. Claro, de hecho, hubo muchos agradecimientos a Netflix por muchas, no solo Guillermo del Toro, mucha gente. Y claro, él defendía decir, estamos aquí, existimos, y ya no sé si lo hacía en plan de no hagáis una sección aparte, es decir, incluir todo esto como Dios manda. A lo mejor igual que también el cine documental tiene su propia sección, pues a lo mejor es que también habría que quitarlo. O dicen los mejores efectos visuales. ¿Qué películas se los suelen llevar? Películas de acción, normalmente. Pero tienes, por ejemplo, Benjamin Button, una película drama, que dices, tiene unos efectos especiales del copón, muy bien hechos. Que no recuerdo ahora mismo si lo ganó, seguramente sí. Pero claro, empezamos a quitar de los Oscar categorías. ¿Qué hacemos? Mirad, ahora estamos poniendo, porque también en la escuela de cine pues enseño un poquito de historia a los alumnos, y esto es Fantasmagoria, no sé si lo conocéis, los que estáis aquí. No. Es la primera animación de la historia, porque es tan antigua como el cine. Esto hablamos del año 1907. Se hizo dibujado en una pizarra. O sea, tuvieron que ir borrando, hacer dibujo, ir borrando y seguir. De Emil Cole. Pues esta persona ya hizo los primeros, podríamos decir, los primeros dibujos animados de la historia, porque luego ya seguiría Mickey Mouse en los años 30. Pero claro, mucha gente dice, no, es que el cine de animación es de ahora. Dice, ¿qué estás diciendo? Hombre, esto es tan antiguo como el cine. Si hablamos de cuándo empezó el cine, pues hablamos de 1895, sin contar con los experimentos que hubo antes. Y los hermanos Lumière nos dieron a conocer lo que iba a ser el cine, porque entonces no era contar una película. Ellos proyectaban lo que iba a ser la realidad y punto, no decían nada más. Pero luego ya teníamos a directores como, por ejemplo, Georges Méliès, en el que ya sí nos mostraban una historia adaptada de un libro de Julio Verne. Luego lo enseñaré, podéis ver estos vídeos, podéis buscarlo en cualquier plataforma de internet que podéis verlo. ¿Qué os ha parecido la animación? Se nota realmente que es una pizarra y el trazo grueso de la tiza, como si fueran fotos secuenciales. Es que tú imagínate para la gente de 1900, bueno, pone 1908, ¿7? pero es mentira, pone 1908, 1907, ¿vale? Ver esto, al igual que estar en 1895, ver ese tren de los hermanos Lumière, que la gente se levantó del Gran Café de París diciendo, hostia, que sale de la pantalla. Bueno, de la pantalla, de la pared donde lo proyectaron. Claro, al hilo de lo que ha dicho José Fer sobre que las artes tienen que ser porosas, esto, obviamente, esta animación se creó con todas las herramientas del cine. O sea, aquí están utilizando sus fotogramas. Claro. No sé si te refieres a tipos de plano, ángulos y tal, claro. porque eso ha sido conforme ha ido pasando el devenir de los años. Aquí se utilizaba un plano general, si te das cuenta. Lo único que hacían era mover el dibujo. Claro, pero me refiero que la forma de que tienen expresarlo, que es la cinética, que es el movimiento, sí. Eso viene del cine, claro. Y ahí lo están representando igual. Luego, hay otra que es la más importante considerada dentro del cine de animación, que se llama Little Nemo, que se utilizaba el paso a manivela. Es decir, era un montón de dibujos hechos a mano en el que, pues imaginaos como una especie de cubo con una manivela, se iba pasando y los dibujos iban como cuando éramos pequeños y en clase y cogíamos el cuaderno y pintábamos en la esquina y pasábamos las hojas. Pues eso es el paso a manivela. O sea, fíjate, con el paso de los años nos ha quedado todavía la constancia de ese cine de animación. Yo lo he hecho, no sé si vosotros lo habéis dibujado en el cuaderno, sí, claro, es animaciones, típico muñeco de palote, cabeza, chupachú, ¿sabes? Pues Little Nemo es es considerado una de las mejores películas de animación de la historia porque fue realmente la primera en la que tenía ya una historia, una forma de realizar, con todas las herramientas ya que existían en el cine. Y hablamos de 1911. Sí, hablando de eso y también dando, ya por finiquitar un poco el tema, es a lo que voy. Quizá no deberíamos considerar que el cine es solo un tipo de cosa. Hay muchos grises y acercándose a otros tipos de arte. El cine documental sobre cuadros, por ejemplo, es como, vale, estás grabando un documental sobre cuadros estáticos, pero estás haciendo cine. No hay movimiento, pero es cine, porque hay una cámara rodando, porque estás tomando planos, porque estás recortando a lo mejor el cuadro, porque lo estás poniendo en un contexto. Entonces, es eso. No consideremos que el cine o cualquier otra arte es algo estático, porque no, es algo poroso, es algo que va evolucionando constantemente y que no tiene miedo y que no debe tener miedo de usar recursos de otras artes, como por ejemplo la literatura, ¿no? Porque cuántas películas no hemos visto que empieza con un prólogo leído de un libro o de una historia que está escribiendo el protagonista, como puede ser El Señor de los Anillos con Bilbo, ahí escribiendo la historia que le va a legar a Frodo.
O, aunque es un recurso un poco vago en algunas ocasiones, en El Señor de los Anillos está bien justificado, pero en Blade Runner, que empieza con un rótulo, no está justificado para nada, pero nos lo comemos igual. Y oye, hay que aplaudirlo. O los créditos de Superman, ¿eh? O los créditos de Superman. Que telita. Hay que aplaudirlo, aunque sea porque es un recurso literario, porque al final lo que haces es imaginar una situación a través de unas palabras escritas o narradas, ¿no? Entonces, pues creo que no hay que tener miedo de usar herramientas de otros medios, porque así es como crecen los medios. Si no, se estancan, se hacen endógamos y no paramos de ver remakes y cosas por el estilo. Y bueno, creo que esa es la dirección correcta. Y ya que hemos hablado de literatura, pues creo que... Ahí que te me das suelta paso. la pelota. Te pasa la pelota. Bueno, pues yo he venido aquí a hacer una pregunta y es, ¿qué pasa con las adaptaciones de libros al cine? La verdad es que los lectores siempre hemos desconocido el motivo por el cual han sido tan malas en el pasado. Aunque creo que tengo la respuesta, y es que los guionistas y la gente implicada en hacer este tipo de proyectos solo se leen la sinopsis de los libros. Todos sabemos... O ni eso. Todos sabemos que en adaptaciones conocidas dentro de la literatura juvenil, que en este caso es la que yo más leo, como Cazadores de Sombras, Crepúsculo, Percy Jackson o incluso El Hobbit, la única relación que tienen la adaptación con el libro son los nombres de los personajes y poquito más. Hablando ya un poquito más en serio, los lectores sí que hemos notado una enorme diferencia en los últimos años, y es que aunque una adaptación nunca va a ser 100% leal o fiel a la historia original, estamos hablando de dos formatos totalmente diferentes. Uno es el lenguaje escrito y el otro es el lenguaje audiovisual, y al final se deben realizar ciertos cambios para que tenga sentido. Hemos visto que hay veces que aunque tengan o tomen como punto de partida la historia del libro y a raíz de ahí creen una historia totalmente diferente, o que sean adaptaciones muy fieles a la historia original, hemos visto que al final se lo están tomando en serio. Están realizando productos de calidad que, aunque modifiquen ciertas cosas, tengan sentido y tengan coherencia con la historia. Y es ahí a donde vamos, a que realmente se debe hacer un producto que sea de calidad, que pueda ser visto tanto por lectores como para aquellas personas que no han leído el libro. Hay una cosa que te quiero comentar. El que dice que llevan un lenguaje diferente, tienes toda la razón. Para la gente que no lo sepa, aquí ya empieza a meter cosas de cómo saber hacer cine. Los guiones de cine, de proyectos audiovisuales, tienen que estar escritos en tiempo presente. No puedes hablar en gerundios, no puedes hablar en futuro, en pasado, nada de esto. Se elimina... a menos que esté en boca de los personajes, ¿vale? Y un libro puedes escribirlo prácticamente como quieras. ¿Sí es verdad que tienen la misma estructura? Sí. Pero la forma de escribir es totalmente diferente. No sé si alguna vez habéis puesto una película en audiodescripción. Pues la película audiodescrita es como es el guión, es leer el guión de la película. Es prácticamente eso, ¿vale? Para la gente ciega. Y un libro, pues puedes leerlo de la forma que tú quieras. Hasta yo me he puesto bandas sonoras para leer un libro, concretamente El Señor de los Anillos. Cuando ya sacaron las bandas sonoras, que me encantan, me flipan, volví a leerme los libros con la banda sonora. Y oye, qué gozado. Entonces, ¿por qué se hacen estas adaptaciones, algunas tan mal y otras tan bien? A vuestro parecer, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que al final, al cambiarlo de medio, la gente, sobre todo la gente que ha leído el libro, lo que quiere es... quiere ver representado lo que tenía en su cabeza. Y eso es muy difícil. Eso es imposible. Claro, eso es imposible. Al final tú te lees el libro primero, te imaginas a los personajes, te imaginas las situaciones, incluso le das tú el ritmo, porque tú tienes tu propio ritmo de lectura, y luego llega un tío y te lo pone en la pantalla y dices, eso no es mi historia, eso no es lo que yo me he leído. Pero claro, es que es imposible que alguien realice la historia que tú tienes en la cabeza. La famosa frase de esto no me lo imaginaba así, o este personaje no era así, es que en mi cabeza era rubio. Claro, mi personaje es que no era así, claro, el mío es es que te lo estás negra. imaginando. Bueno, pero eso es un poco culpa de los lectores. Al final, creo que en estos últimos años ya no nos importa tanto que la adaptación sea fiel. De hecho, incluso nos gusta que modifiquen cosas porque al final el libro ya lo hemos leído, esa historia ya la conocemos. Y si nos modificas o nos cambias la trama,
puede ser muy interesante para nosotros ver ese desarrollo tan diferente a lo que hemos leído. Hablo, por ejemplo, de Juego de Tronos. Juego de Tronos, sí es verdad que las primeras temporadas eran más fieles a los libros, pero el cine avanzó más rápido que la literatura en este caso. Entonces dejaron de haber libros sobre los cuales basarse y crearon una historia muy interesante, aunque no sea totalmente fiel. Sí, yo voy a ir más lejos todavía y voy a ir a la frase de traductores y traidores, ¿no? Traductor, traidor. Porque cuando estamos hablando de adaptar de un medio a otro, estamos traduciendo de un lenguaje literario que se basa mucho en la abstracción y en trabajar la imaginación, a un lenguaje que es completamente literal, que aunque se puede interpretar, es el lenguaje de la imagen, ¿vale? Que es un lenguaje que deberían enseñarnos en el colegio, porque claro, luego vemos una película y si no tiene guión o si no tiene diálogo parece que es una mala película, cuando realmente lo que está explorando es el lenguaje visual y no el lenguaje literario, que cogemos prestado y que no pasa absolutamente nada, como he dicho antes, porque cuántas películas hemos visto con diálogos, ya está, no pasa nada, está asumido, ¿vale? Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, que una película, cuando hace una adaptación literal, lo que hace es tratar de representar lo que se está imaginando el director cuando está leyendo la novela. Y eso es lo que está mal hecho, porque nunca vas a poder adaptar un medio abstracto a un medio literal, por mucho que tú quieras, porque no existe ese puente, ¿vale? Entonces, lo que vemos en el cine, lo que suele triunfar como adaptación de literatura al cine, suele ser quien coge los conceptos de la novela y los explota. Y dice, vale, la novela ya ha explorado, yo qué sé, la psique del protagonista. Pues yo voy a explorar el mundo que condiciona esa psique. Yo, por ejemplo, sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? El libro en el que se basa Blade Runner. Pues va por otras cuestiones, ¿no? Más de criticar el sistema en el que viven. Y luego la película lo que hace es meterse en la psicología de esos personajes, de la psicología de los androides, ¿están vivos? Nos hace plantearnos eso, pero desde una perspectiva muy humana, no tanto desde una perspectiva tanto de analizar si el sistema que hemos creado es bueno o malo. Voy a ir más lejos, el perfume, ¿no? El libro del perfume es peliculón, bueno, muy bueno. Peliculón muy bien hecho. y mejor novela todavía, ¿no? Porque la novela tiene algo que el cine pues no puede, no tiene medios es incapaz, para ello. no tiene medios para hacerlo, que es evocarte los olores, porque claro, en una narración puedes dar muchos detalles y esos detalles se conectan a palabras que tenemos en nuestro cerebro y que nuestro cerebro tiene asociadas a ciertas sensaciones. Entonces puedes hasta casi oler lo que está oliendo el protagonista y eso es magnífico. Y en el cine podemos hacerlo a través de imágenes, porque claro, a ti te ponen unas frutas podridas y te puedes imaginar tal, pero no es tan rico en ese sentido a la hora de describir el olor. Entonces, ¿qué hace? Pero se puede transmitir a través de planos. Sí, se puede transmitir, Se puede hacer. obviamente, pero la Y película, en la fotografía también. La película hace una cosa muy interesante, que es meterse en la cabeza del que fabrica los perfumes, ¿no? De este asesino. Y claro, nos muestra su psique, porque eso sí lo hace muy bien el cine. Eso sí lo hace muy bien el cine. Poner a una persona en un contexto y ver cómo actúa y así entendemos cómo es, ¿no? Porque muchas veces no hacen falta ni palabras. De hecho, es un protagonista que habla muy poco o es mudo, que no recuerdo. No lo recuerdo tampoco. O sea, fíjate la poca importancia que tiene ahí el guión literario para una película que se basa en una novela, realmente. Se basa más en las acciones y en cómo actúa y en la actuación. Es la actuación. Realmente ahí es donde podemos ver un medio, un elemento del cine que le está sacando partido a un elemento que había en la novela y está explorando otra cosa. Claro, pero ese es el punto de vista de ese director. Claro. Me refiero que no siempre va a pasar eso. Y lo que creo es que nosotros nos metemos con las adaptaciones por nuestras expectativas. Porque nos creamos expectativas y cuando no se cumplen decimos es mala. Nunca se cumplen. Claro, efectivamente, nunca se cumplen. Lo que pasa es que unas veces no se cumplen bien, para bien y otra vez para mal. Por supuesto, no claro, se claro. cumplen para mal. Eso está clarísimo. De hecho, yo no sé si bueno, el caso famoso de lo que pasó con el Resplandor y con Stephen King, que no le gustó.
Porque él porque él lo que quería explorar en su novela era que el Overlook era como algo maldito y el otro exploró más la psique del personaje, en fin. Y sin embargo la película ha trascendido. Y la película ha trascendido muchísimo. A lo que me refiero, que probablemente quien se hubiese leído esa novela en su tiempo antes de ver la película, porque claro, los demás todos vimos la película antes, porque quien se hubiese leído la novela en su tiempo antes de ver la película se crearía unas expectativas que luego no se cumplen. Y tú dices, ¿esa adaptación es mala? No. Es el punto de vista de ese director. También una cosa antes de que, muy cortito, es que estamos muy acostumbrados al lenguaje literario porque son palabras y desde pequeños aprendemos a hablar, aprendemos a escribir y la palabra es el principal elemento de comunicación humano, ¿no? Entonces, claro, podemos saber más o menos fácil si un libro es bueno, si es malo, ya sin entrar a estilos y sin entrar a puntos de vista o a la calidad de la historia, ¿no? Pero claro, no tenemos formación audiovisual de pequeños. Nuestra formación audiovisual es si tenemos la suerte de que nos interesa el tema. Bueno, hoy en día es muy fácil formarse, ¿no? Porque tenemos internet, pero claro, yo me imagino a una persona en los 70 intentando aprender de cine. ¿Qué tengo en el videoclub? ¿Sabes? Si el videoclub me traía solo blockbuster, pues no conozco el cine indie, no conozco el cine de animación y no conozco el cine de India, no conozco el cine de otras partes del mundo y entonces estoy muy limitado a un lenguaje concreto y entonces cuando me presentan algo que me plantea unas cosas distintas a lo del libro porque está usando el lenguaje cinematográfico, pues ni siquiera sé interpretarlo, ni siquiera sé si está bien o mal. Claro, pero es imposible saber de todo. O sea, efectivamente. Claro, es imposible. Si tu medio y con el que más congenias es la literatura, probablemente te van a decepcionar muchísimas adaptaciones. Y si el medio con el que congenias es el cinético, pues te va a dar igual lo que haya escrito en el libro porque a ti lo que te interesa es lo que te están enseñando y te da igual si la adaptación es buena, si se parece mucho al libro. Principalmente porque no lo vas a leer. Claro, efectivamente. Sí, claro. Dice, ya me esperaré a que salga la película, ¿no? Eso También es. famosa frase que suele decir todo el mundo. El otro día fui al cine y vi la película de Boogeyman, que está basado en un relato de Stephen King. Y ese relato de Stephen King sí lo he leído. Y el relato de Stephen King se basa en una conversación del protagonista, el psicólogo es el protagonista y es una conversación con un paciente suyo. ¿Toda la película? Ese es el relato. No, la película no hace eso. La conversación con el psicólogo dura 5 minutos de película. Y claro, tú dices, pero ¿cómo yo te voy a hacer a ti una película de una conversación con un psicólogo? Porque son lenguajes diferentes. Claro, es que es eso. Entonces, yo voy a partir de aquí, esta es mi premisa, la conversación con el psicólogo, con un paciente, este es su monstruo, este es el Boogeyman, y ahora yo voy a poner todo lo que tengo alrededor para hacer cine y te voy a hacer la película. Que la película es mala, pero no tiene que ver con el relato. ¿Qué viste primero la película y luego leíste el libro? Me leí primero el relato. Sí. Vale, es que generalmente pasa eso. Primero lees la novela y luego ves la adaptación. Pero a mí particularmente me ha pasado al revés. ¿Y qué te gusta hacer a ti? Casi que prefiero primero ver la película y luego leer la historia. Sí, porque ya te imaginas la historia con los personajes de la película y esa parte de decepción ya no la tienes. Y así conoces más. Por ejemplo, antes hemos nombrado El Resplandor. Yo hasta hace poco no sabía que El Resplandor era una novela de Stephen King. Y a raíz de ver la película y de ser fan del cortometraje, de la película, leí la novela y sí es verdad que cambian cosas y es diferente. Al final con un libro estás muchas horas. Tú no tardas 2 horas, 3 en leer una novela. Te da tiempo a escribir todos los pensamientos que tienen los personajes, cómo ven ellos el mundo, cómo ven la situación y cómo a veces quieren actuar de una manera pero lo hacen de otra totalmente diferente. Y en el cine, en el tiempo que puedas darle, al final te vas a meter mucho más en el mundo exterior que rodea a los personajes, porque meterte en la cabeza de un personaje directamente en el cine es muy complicado. De hecho, alguna película he visto por ahí que es muy introspectiva y que realmente me ha aburrido. Porque en el cine tú no estás buscando eso. Bueno, eso me pasó con El Código Da Vinci. En El Código Da Vinci. Casi me duermo en el cine.
Y la verdad es que el libro lo disfruté muchísimo, me encantó, son de los pocos libros que puedo decir que tardan en leérmelo muy poco, junto con los de Harry Potter y El Señor de los Anillos, por supuesto. Pero cuando vi la película, que fui entusiasmado, dije, madre mía. Y digo, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es muy diferencia? difícil adaptar lenguajes cuando están escritos para una obra literaria y otra, pues ya lo he dicho antes, el porqué sobre todo. Muy difícil sintetizar todo lo que está en un libro, contártelo en una película, porque es que hablaríamos de una película de a lo mejor 8 horas o de 10. Hazlo una serie, por ejemplo, que Eso también es. se han hecho series de muchos libros, que parece que ese es el resultado y a donde va encaminada la cosa. Eso es. Sobre todo, en donde puedes explorar mucho mejor la psique de los personajes y lo que les sucede y el mundo que les rodea. Mira, tenemos por las redes sociales, nos hacen un par de preguntas. No sé si habéis conocido la serie de Isaac Asimov, La Fundación. Sí. Que Apple TV, otra de las plataformas que existen, han hecho la adaptación. Yo no la he visto, pero sí he leído los libros. ¡Qué tela! Leer La Fundación son un chorro de libros. Me acuerdo que teníamos un grupo de amigos con un grupo de WhatsApp en el que nos recomendábamos libros y salió La Fundación. Bueno, pues fue el boom y me acuerdo que me los compré todos de una tacada y ahí los tengo muertos de risa. Me los he leído una vez y digo, no quiero volver a verlos porque, madre mía, son densos, no lo siguiente. Para los que lo hayáis visto, ¿qué podéis responderle a este usuario de Internet? ¿Cómo valoráis esa adaptación? Pues mira, el problema de esa adaptación es que vivimos en la época del streaming y del input inmediato y de que no vamos a apuntar esto porque lo habéis mencionado antes para un próximo programa. No dejamos que las películas nos dejen un pozo. La literatura lo hace porque inevitablemente tienes que pasar 5, 10 horas con la novela, 20 horas con la novela y por fuerza hace pozo. Y es muy íntimo la relación con la novela. Claro, con la película lo que pasa en esta época, porque antes tú veías una película y hasta la semana que viene no tenías otra, amigo, o 2 películas a la semana, entonces te dejaban un pozo y podías volver a verla porque ya la tenías alquilada y no ibas a alquilarte otra, te la veías 3 veces y luego la devolvías, ¿no? Entonces se creaba esa relación. Eso vamos a dejarlo para otro día. Volviendo al tema. Vivimos una época en la que las productoras de streaming están locas por adaptar 10.000 millones de cosas para ver si una funciona. Y lo que pasa con esas producciones es que son muy estandarizadas y no tienen un solo director. Entonces, ¿qué pasa? En La Fundación creo que he llegado a contar 8 directores. Igual me estoy colando. También lo he visto en Uno muchas por otras y capítulo creo que casi. es un grandísimo error. Es un grandísimo error, a no ser que las historias sean independientes, porque claro, si las historias son independientes, pues bueno, cada uno me puede hacer un estudio diferente de personajes, un estudio diferente de mundo, una historia, pero no. En La Fundación pasa eso. Y lo que pasa en La Fundación, lo primero es que no tiene suficiente presupuesto para los efectos especiales que quiere hacer. Y entonces eso le pasa factura en muchos capítulos. Y luego lo que pasa es que tiene capítulos muy buenos y capítulos muy malos. Ninguno es una obra maestra, pero hay algunos muy buenos. Por ejemplo, es una serie que yo no compro porque es muy coral y ninguno de los protagonistas tiene demasiada Importancia. carisma. Carisma. Que conectes con el personaje. Claro, solo hay un personaje que en realidad está partido en 3, que es el emperador, porque claro, en La Fundación lo que hay es un emperador que se va clonando a sí mismo y siempre hay 3 versiones del mismo reinando al mismo tiempo. El viejo, el gobernante que es el hombre joven y el niño al que se le está enseñando, ¿no? Interesante. Vale, solo hay un capítulo de toda la pero Fundación. aquí te lo explico y parece interesante, pero te puedo asegurar que la novela... ¡Ostras! Bueno, pues solo hay un capítulo que es en el que el emperador que está reinando se va a un planeta a descubrir si tiene alma porque, claro, al ser un clon se plantean muchas cuestiones acerca de la identidad. A ver si tiene alma, si es realmente una persona viva. Y entonces, claro, ese capítulo hace una introspección, está grabado casi todo en un desierto, todo el rato son efectos prácticos, apenas hay efectos digitales, se usan muy bien las lentes, hay unos destellos, se mete en un tono onírico. Y eso la serie, que es de ciencia ficción, no lo hace en ningún momento salvo ahí. Y ahí es donde brilla, ahí es donde dices... Tengo un director que ha cogido un personaje y le está sacando brillo de una manera impresionante. El resto de la serie es, bueno, somos directores a sueldo y tenemos que sacar los capítulos de esta serie. Este equipo se va a ir a rodar a Estambul, este equipo se va a ir a rodar a Estados Unidos, y luego lo juntamos todo y que el montador se las apañe. Y entonces no hay una visión de autor. Y como no hay una visión de autor, no hay una autoridad, pues... no hay ningún mensaje porque no se quiere decir nada. Simplemente se quiere hacer una adaptación de algo que fue famoso en su día y a ver si cuela.
Y Es el como direct- escuchar varias personas hablando al mismo tiempo, ¿no? Sí. Al final no conectas con ninguna, cada director Ya. tiene su propio estilo. Una anécdota que guardo con especial cariño es de la serie de CSI, en el que uno de los capítulos lo dirigió Tarantino. No sé si lo visteis. De cuando Creo recordar que le vi. Está muy bien, ¿eh? El capítulo está brutal. Y claro, es una oportunidad que se le dio a un director de dirigir un capítulo. Eso estaba muy bien, porque de hecho no rompía la estética de la serie, todo seguía igual, pero introdujo una historia diferente en base a lo que tenía el director pensado. Y oye, funciona muy bien. Pero, por ejemplo, o mira Star Wars, ¿qué ha pasado con las 3 últimas? Hostias, cogió, creo que era el episodio 8, lo dirige Juan José, no, el otro español. Bayona. Bayona, sí. sí, Juan José Bayona. El segundo lo dirige otro y la tercera, la última, tiene que volver a dirigirlo el mismo de la primera. Y tiene que arreglar todo el estropicio que hizo de la segunda. Pues ¿cómo no va a pasar eso en la serie? Es por eso, simplemente. Al final no sé cómo rompes. serán esas reuniones de directores, pero creo que se gastan más dinero en decir, venga, toma estos directores, toma no sé qué, o se gasta todo el dinero en coger las... ¿cómo se llama? Para comprar los derechos de autor. Pues mira, el Señor de los Anillos también. Normalmente cogen máscara de la historia. al director cabeza para que marque el tono de la serie y le dicen, haz los 2 primeros capítulos. No, Y pero ya- suele ser productor. Claro. Pero, Que puede ser productor-director. por ejemplo, como pasó en Mindhunter, la de Fincher, que es buena serie, pero le cogen y le... haz los 2 primeros capítulos, marca el tono de la serie y a los demás le dice, intentar hacer lo mismo. Y luego todo sale un pifostio, regular es a un lo que... Claro, porque es muy difícil. Intentas tener una visión que no es la tuya, la acomodas, pero no es la tuya. Otra pregunta que nos hace una usuaria nos dice, la moda de las adaptaciones de videojuegos. Dice, o simplemente remake de otras películas antiguas. ¿Creéis que la industria del cine se está quedando sin ideas? Esto ya lleva pasando tiempo. Creo que sí, que ya lleva pasando muchos años, pero estoy a favor. Por favor, más adaptaciones de videojuegos. De las más antiguas que pueda haber, yo recuerdo Street Fighter, que en su momento fue resultona, aunque a día de hoy es una mierda. Pero oye, ya esta incluso se considera cine de culto. Sí. Esas películas han trascendido. Pero, ¿qué está pasando entonces? Porque claro, eso también es otro tema que se puede dejar para otro programa, los videojuegos, Los videojuegos. y el Sí, cine. Porque ya las cinemáticas... Claro, Yo he llegado a jugar un Final Fantasy, que no sé si era el 13, que digo yo, joder, solo estoy yendo para adelante Y solo el son resto es cinemática. Pero, cinemáticas todo el rato. El viaje es de ida y vuelta, porque los videojuegos ahora mismo están utilizando las herramientas del cine para hacer la Sí, cinemática. ya hubo un listo que dijo, hostia, Claro. y si hacemos un Claro, videojuego como una claro. película... Y ya van casi 40-60 con juego y cinemática. O sea que el viaje es de ida y vuelta. A ver. Se dan y se quitan. creo que aquí tengo bastante que decir, porque... Pero no te enrolles mucho porque eso lo tenemos que dejar para otro No, programa. lo dejo para otro. Vamos a responder a Patrick. Ahora, está en su Lo área. dejo para otro programa, pero bueno, para el que no lo sepa, yo tengo un canal de YouTube que se llama Lucreli Punto, en el que exploro el videojuego desde un punto de vista totalmente analítico y, bueno, dado que también realizo cortometrajes y demás, pues entiendo las semejanzas que puede ver la gente con el cine y los videojuegos. Y lo cierto es que hay una zona gris en la que se apoyan muchos autores, como David Cage, por ejemplo, Heavy Rain, Beyond Two Soul. Two Soul, Detroit Become Detroit. Human, que todos son películas interactivas, son películas Claro. en las que tienes Quick Time Event, que bueno, entonces ahí estamos viendo cuál es la limitación del videojuego a la hora de querer ser cine. Y bueno, yo entiendo que la gente interprete como que el videojuego es un hijo del cine, pero realmente no. Lo que pasa es que lo confundimos porque los dos salen en pantalla y los dos utilizan lenguaje audiovisual, pero realmente ¿qué pasa con el videojuego? Que el videojuego bebe mucho del teatro, que el videojuego bebe mucho de la arquitectura y tiene mucho más en común con esos dos medios que con el cine, solo que como lo vemos a través de una pantalla los confundimos. Y ahora, respondiendo a la pregunta de que si se han quedado sin ideas, a ver, desde la crisis de 2008, que es una crisis económica mundial, todas las industrias, sobre todo las culturales, al ver un futuro aciago, a ver un futuro incierto, han tirado de la nostalgia, de una nostalgia de un tiempo idealizado en el que nos creemos que vivíamos mejor, cuando a veces sí, a veces no, depende del tema y depende del país. La nostalgia vende. Entonces la nostalgia vende. ¿Y entonces qué está pasando Stranger Things. con las adaptaciones, los remakes y tal? Pues que cogen cosas de nuestra infancia, cosas que eran nuestro lugar seguro, le ponen una capa de un medio que se considera adulto, como el cine, y
eres un adulto, pero puedes ir al cine a ver una película sobre Super Mario Bros. Y volver a ser un niño sin sentirte culpable de jugar un videojuego. Eso es exactamente. Yo no lo creo está pasando. que el cine se quede sin ideas. Yo creo que es donde tú quieras apuntar. Porque recuerdo en el cine de Ciudad Real, cuando pusieron el Spider-Man, el Homecoming, no, en la última, la de No Way Home, en la que salen los tres Spider-Man. En la cartelera a la vez estaba Licorice Pizza, que es una peli de Paul Thomas Anderson. Y entré al cine solo a ver Licorice Pizza. Me refiero que al ¿Estabas fin, solo? Solo en el cine. En la Solo sala. en la sala, sí. Y Scorsese va a estrenar una película en un mes, que ya se ha estrenado en Cannes. Pero es que hay distintos tipos de consumidores. Claro, de cine, efectivamente. igual que de libros. Entonces, no es que se quede sin ideas, es que tú apuntas al lado incorrecto o al correcto para ti. Pero el cine no se queda sin ideas. No, O sea, no se queda sin idea. Es solo que la industria, como ya vale tanto dinero hacer una película, es mejor basarla en algo que ya sabes que ha tenido éxito, económicamente Eso es. hablando, que arriesgar por una historia nueva. Pero claro, Pero las historias nuevas siempre están. las historias nuevas siempre Sí, están, sí, pero desde no las luego. descubrimos. Esto, voy a plantear otro tema para el próximo día. Ve apuntando. Ve apuntando. ¿Por qué hay tantas adaptaciones hoy en día en las que metemos gente racializada, pero son remakes de cosas antiguas? ¿Por qué eso es más inclusivo que irte a historias que son de otros países y nos cuentas esas historias? ¿Por qué tenemos que occidentalizar? Claro, pero porque volvemos a lo mismo, porque es lo que vende. Porque O es sea, lo que vende, claro, efectivamente. ¿Por qué no podemos coger un cuento de Perú y contar un cuento de Perú con gente de Perú y en vez de decir, no, ahora la sirenita es de color? Que me parece muy bien que la inclusión y demás, pero es que lo que estamos haciendo es negar una cultura por introducirla, absorberla dentro de la nuestra en vez de valorarla y celebrarla. claro, pero tú como consumidor eliges por lo que pagas. Entonces, no te puedes quejar de que no hay ideas cuando pagas el boleto de Transformer y de Megalodón. Efectivamente. O sea, es una hipocresía. No puedes decirme que no hay ideas y te ves la 10ª película de Fast and Furious y al lado te está estrenando Wes Anderson. Al final O sea tú que- vas a lo que conoces. ¿Y qué conoces? Pues aquellas empresas que tienen muchísima repercusión e invierten muchísimo en publicidad y en que tú conozcas ¿Y por esas qué? empresas. Esa publicidad te la ponen delante de los ojos. Efectivamente. Eso está claro, por supuesto. Es que voy a ver esta película y la otra no. Y ni porque, la conoces. Eso porque es. pasa una cosa con el cine que yo no sé si pasa, bueno, sí pasa. Pasa en todo lo que tiene que ver con la cultura, que tú dices. Claro, es que me gasto 7,5 € y he tirado 7,5 € a la basura, vaya mierda. Pero vamos a ver. Pero si estás saliendo todos los fines de semana o estás haciendo cosas que valen el mismo dinero, arriésgate, métete a ver otra película. Si ya has visto las 9 anteriores de A Todo Gas, si eso es lo que hay. Entonces no te quejes cuando digas que te la dan con queso. Si es que no te arriesgas a ver otras cosas. Mira, el siguiente programa traeré a Paco, de nuestros cines de aquí de Ciudad Real, para hablarnos precisamente de ese tipo de cosas, es que 7,5 € no es dinero. Claro. Cuando te cuenta, y vosotros podréis oír lo que cuesta hacer una película y lo que el cine se lleva de nuestro dinero en las entradas, vas a decir, ¡ah! Anda. O por qué la Warner te dice, no, es que en mi película no hay descuento cuando está la hora golfa, por ejemplo, o los miércoles. Entonces se va a explicar por qué todo esto, y yo creo que también es un tema interesante, que a la gente que trabaja en el cine no suele salir en la radio y que también hay que darles voz. Sí, es muy desconocido este tema. Mucho. Y ya por terminar de responder la pregunta de... Porque claro, hemos tirado mucho el remake. La cosa por la que se adaptan tantos videojuegos, aparte de por la nostalgia y porque los videojuegos ahora mismo son la industria cultural que más dinero mueve del mundo, es simplemente porque muchos creadores de videojuegos se han criado con el cine y entonces el lenguaje del videojuego todavía es joven, todavía se está explorando y entonces, claro, ¿de dónde tiras? Claro, Del si es que- del anterior medio, Exacto. tiras del cine y entonces, claro, The Last of Us es una gran serie, Lo es. pero porque quizás debió ser una serie en primera instancia antes que un videojuego, porque salvo 3 momentos en los que tiene mucho sentido que tú tengas un mando entre las manos y te obligue a hacer algo que tú no quieres hacer como persona, pero tu personaje sí quiere, salvo esos 3 momentos, el resto de historia funciona mucho mejor en la serie
que en el videojuego. Y te lo digo porque la serie me la vi hace 3 meses y el juego me lo acabé la semana pasada. O sea, lo tienes reciente. Lo tengo muy presente. Y yo, al contrario que mucha gente, no tengo nostalgia por el juego porque yo no lo he jugado hasta que ha salido en PC y ha sido después de ver la serie. Yo sí tengo el original y de hecho cuando salió Yo la también. serie me lo volví a jugar. No lo he vuelto a terminar porque ya me lo pasé 2 veces en su momento. Pero sí es verdad que el juego, yo en mi cabeza, no sé si os pasa esto del efecto Mandela, de pensabas que había ocurrido de una forma Y no. luego es otra. Pues me ha pasado cosas así. Cuando veía la serie digo, oye, esto no me acuerdo. O esto no pasaba así. Y se lo decía a mi mujer, digo, no. Y claro, han cambiado. jugaba después y decía, no, pues sí estaba así, sí. Y la verdad es que es una grandísima adaptación. A mí Está lo que muy bien. uno de los motivos por el que me gusta que el cine haga adaptaciones es porque se puede llegar a un público más general, historias que si no conocerían. Por ejemplo, de Last of Us. Claro. Sí, es que claro, el videojuego tiene un problema. Que, bueno, el arte en general tiene un problema. No todo el arte es accesible, porque para muchos tipos de arte tienes que conocer un lenguaje previo, que esto es una cosa que no solemos entender, porque claro, la gente ve a Picasso y dice, pues no entiendo por qué es famoso, si pinta fatal, ¿no? Está deconstruyendo el arte. Pues esto pasa lo mismo, que el videojuego, tú para jugar un videojuego tienes que tener soltura, más o menos, porque tienes que... Habilidad. Un juego 2D es más o menos sencillo, porque te mueves de izquierda a derecha, arriba y abajo, y a lo Poco mejor más. saltas y haces alguna cosa más. Pero un juego 3D tienes que manejar la cámara al mismo tiempo que mueves un personaje. Y eso no está al acceso de mucha gente, lo que llamamos la brecha digital. Y entonces, claro, el que se adapte es maravilloso, porque todo el mundo puede ponerse delante de una pantalla, ver a los personajes, hacer las cosas y lo van a entender y decir sus diálogos y lo van a entender porque va a estar en su idioma. Eso es magnífico. O sea, debería haber más adaptaciones en ese sentido, porque no se trata de hacer más accesible un medio que es interactivo, se trata de hacer accesibles historias que están en un medio que es menos accesible que otro. Y Eso sobre es, todo que eso funciona porque funciona individualmente sin tener nada que ver con el juego porque la serie es buena. Efectivamente. O sea, se por eso, sostiene por lo sobre que su funciona, propio peso. se sostiene a ella misma, no le hace falta un background detrás. La serie es buena y es buena. Claro, el capítulo 3 es magnífico. Sí, o sea, sí, claro, dos claro. personajes que tienen Una historia. media hora en el juego y que a uno lo ves en una sola escena, en la serie tienen un capítulo que es que por sí mismo ya valida toda la serie. O sea, es que me podrías dar ese capítulo como una película independiente, un mediometraje de 1 hora, Y funciona y perfectamente. Claro, y Funciona. funciona perfectamente. Y hace una perfectamente. exploración de personajes que el juego no hace. Claro, ¿y qué tiene que ver eso con el videojuego? A eso me refiero, que se sustenta sobre sí misma y por eso Es lo que decía funciona. ya antes, dice, una adaptación puede explorar otras Efectivamente. capacidades, otro mundo, otros personajes, que en la novela no ha sido así, Eso porque es. adaptar todo, no puede ser. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese tema lo exploraremos más adelante también, haciendo monoprogramas pues, sobre Last of Us estaría muy bien. Es que el Señor de los Anillos sobre la serie, yo la defiendo, ¿eh? Yo ¿Sí? defiendo la serie de Prime Video porque me ha gustado mucho. Tiene mucha calidad. Sigue la línea de las películas de Peter Jackson, que yo creo que era lo que pretendía. Que luego hay historias detrás, sí, todo lo que tú quieras, pero es eso, ¿qué quería vender? Es un producto, ya está. Creo que Es que no el pretende producto contentar a los lectores, creo, ¿eh? Pretende tiene una contentar cara al muy espectador. bonita porque tiene muchísima calidad. Hay mucho dinero invertido en esa serie, pero se queda corto en la profundidad de los diferentes personajes, en el carisma, en por qué están realizando ciertas acciones. Y creo que ahí, quizás de cara a un futuro, se explore más y al final tengas más conexión con los personajes. Es Bayona también el director Sí, del primer del capítulo. primer De capítulo. 2 capítulos. De, Ah, do- de de dos, los dos eso no primeros. sabía. De los dos primeros. De los dos primeros. Bayona es muy fácil de reconocer. Si hay una escena con monstruos y agua, es de Bayona. Y ya está. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Andrés, ¿qué nos puedes hablar entonces de Claro, todo esto está muy ligado. Algoritmo del cine. Claro, claro. ¿Qué es eso que me comentabas de las plantillas? Todo eso, que a eso voy. El otro día leí una entrevista que le hicieron a Tarantino en la que decía, y todo esto es que parece que el programa está aislado, aunque cada uno hemos elegido un tema, porque José Fernando Sí, ha hablado verdad. de ello, ha hablado de que el cine no deja pozo. Y de eso hablaba Tarantino. Decía que estaba harto de ver producciones en Netflix de Ryan Reynolds siendo gracioso, porque, claro, la ves a un día y al siguiente te olvidas. Entonces, claro, me puse a investigar. Y lo que nos encontramos es con que se hace cine de plantilla, que es como cuando utilizas un esquema fijo
que sabes que funciona y te mueves con él. Eso yo llamo clichés. Claro. Los clichés, Pero- los famosos clichés. pero Una ¿por qué? receta. Claro, es una receta, efectivamente. seguir. Eso es la palabra perfecta. ¿Por qué funciona eso? Porque nunca jamás nuestros gustos han estado tan delimitados como ahora. Porque tú antes sabías qué película gustaba porque vendía boletos en el cine. Pero es que ahora, a raíz de las plataformas, saben el momento en el que tú aceleras la película, el momento en el que te resulta poco interesante y la quitas. Todo eso hace que tengan muy acotado, nuestros gustos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué funciona? Gal Gadot cuando sonríe, venga, vamos a poner más sonrisas de Gal Gadot en la siguiente película. ¿Qué es lo que funciona? Escenas de acción sin que estén cosías a una historia narrativa. Venga, pues vamos a hacerlo así. Entonces, explorando y viendo opiniones de más gente, hice como una pequeña lista de las características que tienen el cine de algoritmo, el cine de plantilla. Pero estás hablando de plataformas como Netflix. Claro, y de todo plataforma, esto, aunque también pasa... que son las que lo controlan. Aunque también pasa como he dicho antes, en A Todo Gas y en Los Vengadores, en las películas de Marvel. Sí, que sigue pasando en Hollywood. Sigue pasando en Hollywood. O sea que ya no solamente se ha extrapolado a las plataformas, a todas. Da un poco de miedo eso de que desde Sí, tu tele sí, te sí. estén controlando. Yo cuando vez que veo esto de aceptar las cookies digo, cuidado, o te dice, valora este título. Y yo nunca le doy. Pero, por ejemplo, creo que mi madre sí le daba me gusta. Y dice, porque así te recomendamos más películas de este estilo. Que en principio no tiene nada de malo. Tiene de malo que no sabemos si la opinión de la mayoría es la buena. Yo en Netflix le doy a me gusta para que sigan sacando cosas de ese estilo. Claro. Yo tienen intento controlado. manipularles a ellos Claro, pero- directamente. Pero no puedes. No claro, puedo, al no. final son ellos. No, porque Netflix no funciona por me gustas. Netflix funciona por las cifras de las 2 primeras semanas. Si en las 2 primeras semanas esa serie no llega a los mínimos Se esperados cancela. de beneficios, Claro. se cancela. Y da igual que sea una serie de culto, y da igual que la crítica la haya puesto por las nubes, porque ahí tienes 1914. 1912, 14. Sí, los Sí, que está- hicieron The Dark, que luego... Eso es, los mismos Sí, productores sí, de edad. sí. Pues cancelaron esa serie y esa Que serie era muy buena. estaba teniendo éxito, siendo acogida por la crítica. Que al final es un refinamiento de la fórmula. O sea, la fórmula siempre ha existido. La fórmula es simplemente la manera mayoritaria en la que se hace cine porque se sabe que se vende, ¿no? Eso ha pasado en Hollywood absolutamente Eso toda la vida. ha pasado toda la vida, pero esto es como elevarlo al máximo exponente. Claro. Porque aquí se elimina todo lo que tiene que ver con el arte. Aquí lo que se hacen es productos. Son números. Aquí no te están haciendo ni Tiburón ni ET. Aquí lo que te están haciendo es cada semana sacarte una película con Dwayne Johnson, con Jason Statham o con Ryan Reynolds para que tú cliques. Claro, efectivamente, pero porque vivimos en una sociedad, tú antes estabas condicionado por el contexto y entonces veías lo que te traían al cine y lo que había en el videoclub y a veces te tenías que comer cosas que no te gustaban o que no conocías y entonces eso te abría la puerta a nuevos tipos de cine. Ahora no pasa, porque ahora, como estamos en plataformas digitales y se analizan tus gustos, te meto en una burbuja de la que es muy difícil salir. Una burbuja endógama en la que siempre estás viendo mismas versiones de lo mismo, porque es muy cómodo ver algo que ya conocemos o que nos suena o que es parecido a... Pasa un poco lo mismo que en las redes sociales. Al final Claro, te van de acotando. hecho, las plataformas son redes sociales. Lo son. O sea, lo son. Y bueno, he sacado una serie de características de las películas algoritmo a ver qué os parecen. La primera de todas creo que es poner un director sin personalidad. Ya hemos hablado de ello. Un director que pueda manejar el estudio, que no ponga muchos problemas, que lo que quiera sea cobrar a fin de mes. Que lo veas y no sepas quién lo ha hecho. Efectivamente, que sea totalmente impersonal, que sea marca blanca. Director a sueldo sacado de escuela... efectivamente. Eso pasa también con los privada. actores. Cuando Tengo- de alguna clase de interpretación, Sí. hay actores, por ejemplo, el actor autónomo, que es el que le digas lo que le digas, lo hace. No te pone ningún problema. Claro, efectivamente, un soldado. Sí. He puesto de ejemplo al Rawson Marshall, que es el director de la peli de Alerta Roja de Netflix, que es esa que sale Dwayne Johnson con Gal Gadot, en fin.
y que solo antes de esa película había dirigido otra película que se llama El rascacielos, que es otra película de Dwayne Johnson Muy mal. pegándose contra un rascacielos en llama prácticamente. En fin, pones un director sin nada de personalidad. Sin un sello propio. Exactamente, sin un sello propio y que puedan manejar los productores. La siguiente es tener un presupuesto hiperdesproporcionado. Se te tiene que salir el dinero por las orejas. Todo tiene que ser espectacular, no tiene que haber nada de pausa, todo tiene que correr, todo tiene que servir para gastar dinero. He puesto, para que lo comparemos, y quitando la inflación, aun quitando la inflación, es impresionante. Nosotros, los millennials y los Z y los centennials, nuestros blockbusters eran ET, Tiburón, Regreso al Futuro. Bueno, entre las tres no han costado ni 100 millones de euros, o sea, lo que sería ahora 100 millones entre las tres. Y Proyecto Adam de Netflix con Ryan Reynolds costó 200 millones. Digo, que eso estás es... pagando el caché también. Eso es una locura. Claro. Eso es una auténtica locura. Y claro, ya no te puedes poner a hablar de las pelis de Marvel. ¿Tú sabes lo que habrá eso costado es- que Michael Keaton otra vez esté haciendo de Batman? Sí. Pensar solo en eso y porque esas películas de DC, por ejemplo, también se están yendo a pique. Claro, pero Esa es la serie también. nuestros blockbusters eran clase media. Pero no te tienes que ir mucho más allá. Pasó con Friends. Con Friends porque acabó. Claro, porque el ya caché va pedían subiendo. 1 millón por episodio. Sí. 1 millón por episodio algunos de los personajes. Madre mía. Pasa con todo lo que entra dentro de la industria general, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Villeneuve. Villeneuve empezó haciendo películas por $25.000. Claro, y Y ahora... por $50.000. Sí, sí. La llegada creo que costó 50.000... No, 50 millones, tal. Dune, la primera parte, ha costado 275.000. Y la segunda parte va a costar el doble. Claro, y luego tú dices, sí, pero es que Timothée Chalamet se lleva 40 millones, Claro. Zendaya se lleva otros Pero 30... el problema es que la llegada, por ejemplo, seguro que hizo mucho más dinero. Seguro, En seguro, porcentaje seguro, de seguro. rentabilidad, Seguro, en plan seguro, de seguro. he gastado 50 millones y ¿cuánto les he sacado? 250. Hostia, he quintuplicado. ¿Dune va a quintuplicar? No. No. Claro, pero estamos hablando de que ET, a lo mejor, sus cifras de ventas fueron por 200. Aquí- Por 200 veces lo que se gastaron en la película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí Que hemos creo- eliminado la clase media. Aquí o ves o cine indie o la película cuesta 300 millones. Todo lo demás no interesa. Aquí creo que hablamos de recursos. Al final, las personas que están detrás de estos proyectos, cuando tienen pocos recursos, se las apañan de maneras increíbles Claro, sí. para poder sacar el producto, porque al final lo están haciendo porque quieren hacerlo. En estos casos hay otra intención. La intención no es quiero hacer esto un poco por amor al arte. Sí, es verdad que vas a tener una recompensa, pero lo están haciendo para ganar más dinero. Al final no deja de ser una venta. Entonces vamos a invertir, vamos a sacar todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos a mano para que sea llamativo. Claro. Eso llaman valores seguros. Sí, Si sí. yo contrato actores que son famosos, si yo contrato técnicos que son famosos, si yo contrato efectos visuales que sé que han funcionado y que no se nota y que nadie ha notado que son efectos especiales, que no se nota el croma, que no se nota nada, pues aunque no gane tanto, me voy a asegurar de que gano. Claro. Eso es. Pero claro, cuando no tienes nada, tienes que usar el lenguaje audiovisual, tienes Usas todo. que buscar en los rincones el actor que más loco esté y dices, hostia, este tío es que lo hace de puta madre ya, pero es que te has tenido que ir a buscarlo a un barrio perdido de Sevilla, ¿sabes? Exacto. Otra vez, Esa es la cuestión. otra vez el guión ha funcionado porque me has vuelto a dar paso para la siguiente característica, que es que los actores sean muy atractivos y que no tengan ningún Defecto. No, y que no tengan nada de Controversias. basura. Controversias historial, Nada de sociales. basura en su historial. O sea, que no sea nada historial controversial. delictivo. Exactamente. Que no tengas un Johnny Depp, no tengas a James Gunn de director. No. Necesitamos que ellos estén limpios, que no se hayan nunca
nunca hayan hecho ningún tipo de reflexión sobre política, nunca se hayan posicionado en nada. Necesitamos soldados y encima que sean guapísimos. Claro, es que es así. Hacer película con soldados. Sí. Soldados neutros. Robots. Porque, Sí, claro, efectivamente. lo que pasa es que, claro, el arte es que si quieres venderlo, no puedes ser político, no puedes tener posturas, no puedes tener Eso opiniones es, cerradas sobre efectivamente, nada. eso es. Bueno, pues ahí está. Me ha Luego, recordado la actriz que despidieron a Gina Carano de Disney, de Mandalorian, la despidieron por un mal comentario en Twitter. claro. Hostia, Porque ya no puedes dar no tu puedes, opinión. imposible. Otro tema, separar autor de obra. Claro, si eres una figura ¿O no? pública, A J.K. Rowling le ha pasado. Exacto. La última que ha tenido también. La gente Pero- haciendo boicot. y Claro, boicot de- pero en caso de duda y de poder apostar por alguien que no es políticamente correcto, pero que es buen artista, se decide apostar por lo políticamente correcto, aunque Eso sea el peor actor que hayas visto en tu vida. Mientras que sea guapo y funcione, ahí lo tienes. Yo quiero ver películas de gente fea. bueno, De- pero en el cine español pasa una cosa, particularmente porque lo tenemos aquí, que es que metemos gente fea, pero también metemos gente guapa que no sabe hablar. Claro. Pero es que al final yo lo veo bien, porque estás dando al público dos cosas. Una persona que no es llamativa visualmente, pero que lo hace muy bien, y otra persona que lo es, pero realmente no sabe ni hablar. Entonces, creo que esto puede fomentar que las personas empiecen a diferenciar y empiecen a elegir a la gente fea que lo hace bien. Que ojo, que se puede Efectivamente, puede ser guapo y hacerlo bien. También. Pero O sea, claro, feo y hacerlo mal. Pero claro, exactamente, pero claro, no es lo mismo llevarte a Robert Downey Jr., que es guapo y lo hace bien, pero es alcohólico y ha tenido Sí. y ha tenido muchísimos problemas a su espalda, que llevarte a Ryan Gosling, que es guapo, lo hace bien y cero Pues problemas es a una su tontería espalda. pensar eso, además el actor que acabas de poner, decirle, mira, le vamos a despedir ya de Marvel. Porque a lo mejor puede soltar alguna perlita. Y nos lo vamos a cargar en la última película. Y chapamos a ese personaje. No, es que siguiendo lo que está diciendo, Sí, sí, sí. tiene mucha lógica. Claro, Sí. claro. Otra característica es lo que he explicado antes. Muchísima acción, mal cosía, sin un hilo narrativo. Vamos de escena de acción, A otra, así básicamente. lo que hay en medias de la escena de acción no importa nada hasta que llegamos a un clímax en el que no pueda haber más fuegos artificiales y que se termine la película. Todo lo que hay entre escena de acción y escena de acción no importa. Es como si fuesen cortos de 3 minutos de acción, sin coser. Claro, eso se Pero llama son los conductores. atomización de los recursos, ¿no? Que, Falta de coherencia. claro, Claro. normalmente cuando tú haces una película, lo primero que piensas es en cómo vas a contar esa película. Bueno, piensas qué vas a contar y luego piensas en el cómo, ¿no? Y que todos los planos tengan sentido, que los planos cortos muestran esto. Claro. Vale. Y cuando lo vuelves a usar, o muestras eso mismo o muestras lo contrario para ver, para que haya una tensión entre esos dos planos, ¿no? Que los planos hablen entre sí. Y lo que tú dices que pasa es efectivamente que como no tenemos atención suficiente como para prestar atención a esas cosas, lo que hacen es meternos input rápidos Corte, que no tienen corte, sentido corte. entre uno y otro. Pero claro, ¿qué nos está dando? Pues mucho input, Claro. mucha acción, todo el rato está pasando algo. Entonces, claro, es imposible que un plano tenga sentido con otro porque si quieres tanta acción, ningún concepto lo soporta. Incluso es imposible enterarte de lo que está pasando porque no aguantan una pelea. No estamos hablando de las escenas de acción de John Wick. Estamos hablando que un segundo antes de lanzar el puñetazo se corta, entra un plano medio de la cara recibiendo un puñetazo, corta. Sí, el montaje caótico Claro. siempre es un recurso un poco vago. Al final lo que se busca es que tú como consumidor no te dé tiempo a pensar para que no puedas tener una crítica. Claro, sí, sí. Efectivamente. Luego, otra característica es que tenga muchísimo CGI. Que no haya efectos prácticos, que todo sea CGI y aunque cueste millonadas contratar a la gente para que lo haga, pero cuesta muchísimo menos esfuerzo creativo. Entonces tiene que estar lleno de CGI. Y una cosa que me molesta de estas producciones es que, claro, cuando meten a los actores dentro de todo el escenario que hay de CGI, incluso a ellos les tocan las texturas. O sea, es que en realidad tú no estás viendo a Ryan Gosling, es que Ryan Gosling tiene CGI encima. O sea, es que ya no estás hablando de maquillaje, es que es CGI. Eso es lo Estás que- viendo un muñequito. Eso Es un filtro de Instagram la- superpotente. Hay programas de televisión Efectivamente. española en la que eso se hacía ya, componiéndole una media tal cual a la cámara para que la gente con las arrugas saliesen un poquito más difuminadas. Difuminadas. Sí, se hacía en televisión española. Pero no iros muy lejos. Walking Dead. En la primera temporada yo me quedé flipado cuando me enteré de que
Bueno, entiendo que a lo mejor moscas de los cuerpos que estaban ahí cuando Rick se despierta en el hospital estén hechas por ordenador, vale. Pero es que las heridas de los personajes También. Claro, están hechas por ordenador. a eso voy. Les maquillan Es por que es ordenador. vaguería pura. Y vamos más allá. Y los machetes que usan, todas las espadas y todo eso para matar a los zombies, no tienen lo que es el filo. Hoja. La hoja no la tiene. Solamente tiene la empuñadura y punto. Digo, bueno, vale, a ver si pueden evitar alguna hostia que otra. Pero lo del maquillaje me pareció muy fuerte, ¿eh? Vamos más allá. Estamos entrando en tal endogamia en el mundo del cine que preferimos recrear a un actor que ha muerto con CGI Claro. que Bueno, contratar a un actor nuevo que le dé un nuevo matiz al personaje. Eso ya es el culmen, eso es como ya... Vamos a lo eso es el fácil. culmen. Luego, siguiente característica, utilizan muchísimos escenarios vistosos. Y pasan muchas veces en las películas. De repente están en Roma, graban en el Coliseum y luego se van a la Estatua de la Libertad a cumplir otra misión en otra secuencia de acción, luego se van al Taj Mahal y todo eso sin que el viaje se Tenga vea, sentido. ni se explique ni nada, es teletransporte. Te ponen una escena, están en Roma luchando en el Coliseum, terminan de luchar en el Coliseum y aparece un cartel que te pone Londres y ahí están, en el Big Ben. Sin que se explique cómo han viajado, cómo han llegado, cuánto han tardado, nada. Hombre, por supuesto. Saltos, porque el ISIS. el escenario es otro input, es otro... Claro, claro. Si te está Hemos cambiando... rodado en 12 localizaciones distintas, pero bueno, es que esto pasa... Sí, perdón. Sí, que son inputs. Sí. No puedes, no puedes concentrarte en qué significa una casa, en qué significa un lugar. No, porque estás viendo todo el rato sitios exóticos, sitios que normalmente son monumentos, sitios que normalmente son sitios a los que las agencias de viaje quieren que vayas. Claro. Entonces te están vendiendo esos sitios exóticos y esa sensación de aventura a través del lugar. Y a los que no tienes que entrecerrar el ojo para decir, ¿pero dónde están? No, si ya estás viendo el Burj Khalifa, ya sabes que están... ¿Sabes lo que te quiero decir? No tienes que pensar ni un segundo solamente. Te ahorra muchas explicaciones. Efectivamente. No necesitas nada. Si están en el Coliseum, están en el Coliseum. Es que, claro, mira, Juego de Tronos, por ejemplo, cuando vino a rodar a España, tú imagínate el turismo que ha creado Juego de Tronos en España solo. Claro. Hubo el primer episodio, no me acuerdo ahora mismo de qué temporada, intento buscarlo, pero no lo encuentro, pero sí que fue en una temporada, el primer episodio se rodó en 7 países a la vez. Es decir, mientras uno estaba en España, otro estaba en Estambul, otro estaba en Estados Unidos y se rodaban a la vez. Y me acuerdo que la productora ejecutiva tenía que viajar en avión, en un jet privado, en el mismo día, visitando todas las localizaciones. ¿Tú sabes qué locura es eso? Es una locura. Es una locura. Y no se nota. El making of no se nota. El Está making of muy bien está hecha. Muy bien hecha. Sí, es verdad que muchas veces eligen, por ahorrar tiempo, elegir 2 unidades de producción, ¿vale? En la que hay un director, un codirector que apoya a ese otro segundo equipo y se van a rodar, pero a lo mejor una escena porque no da tiempo. A lo mejor los actores es que no tienen más tiempo, suelen ser por situaciones de ese tipo. En el Señor de los Anillos también ha pasado, joder, ¿por qué el que hizo de Gollum, ¿cómo se llama? Sí. Ha terminado siendo director? Porque Peter Jackson le dijo, oye, Gollum, vas a codirigir esta segunda unidad porque yo estoy rodando en otra. ¿Te atreves? Y dijo que sí, porque le vio maneras. Y a día de hoy es director. Buen director. Y buen director. Y Sí. buen actor. Es un Y buen buen actor. actor. De hecho, creo que la escena de Gollum hablando consigo mismo, ¿no? Esta del agua, Sí. que es bastante diferente Monólogo. a todo el resto de la película, lo dirigió la ayudante de dirección de Peter Jackson. Entonces, claro, a veces se puede hacer. O sea, si no, esto no es excluyente. Esto no es que lo tenga que hacer toda una sola persona. Significa que todo el mundo tiene que remar en la misma dirección. Efectivamente. Que es lo que- Ahí es lo que vamos. no Pero suele entonces, pasar ¿por qué en se otras hace ahora? Efectivamente. Para colgarse Eso una es. medalla y salir en los libros de historia del cine. Es lo que procuran hacer. ¿Por qué tenemos mira, el actor que más películas ha hecho, ahí lo tienes. Porque le tienen en todas en Netflix. Claro. Que te hace una película cada 3 meses. Es que ahora mismo el actor mejor pagado, ahora mismo, es Dwayne Johnson. La Roca. Hostias. O sea, y tiene 2 expresiones, con sombrero y sin sombrero. Es que es impresionante. Es muy O sea, impresionante. es que es impresionante. Oye, recomiendo una peli de él muy diferente que se llama El hada de los dientes. Que es de risa y te Vale. partes. Es y te divertida. partes. La he visto. Pero claro, ¿en qué mundo estamos? O sea, en un mundo en el que está Tom Hanks y Frances McDormand y Willem Dafoe, el mejor pagado es Dwayne Johnson. Y es por eso, es por el cine algoritmo. La siguiente cualidad, bueno, que esta es la que más controversia trae, es que tienen que ser muy inclusivos. Con las minorías, con los colectivos, todo el mundo se tiene que ver representado. Tema delicado, ¿eh? Sí, es Muy delicado. delicado. Y es para dejarlo para otra, pero lo es.
Sí. De hecho, Muy bueno. me gustaría un programa también Sí. dedicarlo, traer gente especializada en este tema. Solo voy que a, nos hable de ello. voy a poner un ejemplo, que es El Club de Medianoche de Netflix, que es una serie. Me quedo con la antigua, ¿eh? Que es una serie en la que se ven reflejados todos los colectivos, todas las razas y todas las etnias habidas y por haber, y no se justifica de ninguna manera en la trama, que creo que es el error. Si no está justificado. Si está justificado, oye, todo el mundo... Ese es el problema al que me refería antes, que en vez de contar las historias de esa gente y los dramas de esa gente y de contar la realidad que vive esa gente o las ficciones con esa gente, lo que hacemos es meterlos en historias en las que no tienen nada que ver. Y Claro. entonces, pero claro, eso es una manera de integrarlos paternalista y cobarde, porque realmente tú no conoces el mundo LGTBI porque a mí me metan dos personajes LGTBI en una historia de detectives que no Claro, tiene nada que ver o sea, con no, el no conoces movimiento. el mundo LGTBI porque se den 2 besos 2 chicas. Efectivamente. Ok, se besan, sí, ya sé que se besan. Creo que estoy de acuerdo en la parte en la que dices que deberían haber historias propias que hablen sobre estos Sí, pero temas la y que se les dé... normalización. Pero al final creo que la inclusión debería verse en todo tipo de películas porque en tu día a día tú te cruzas con todo tipo de personas, de razas, de orientación sexual y al final tiene que verse reflejado en el cine. Sí es verdad que quizás no meterlo tanto con calzador, no forzarlo, pero sí que deben estar representados. Sí, sí, una O sea, normalización. eso- evidentemente. Claro, es pero necesaria. cuando los representas a la fuerza no normalizas. Haces todo lo contrario, haces que todo el mundo señale Y y diga, generes- y claro, generes ¿y lo por qué contrario. este está aquí? O sea, ¿qué pinta en la Inglaterra del siglo XVI? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí es donde se crea el conflicto, cuando tú no normalizas, sino que expones. Creo que Y también hace que el te problema fijes. está en que lo utilizan para vender. Hombre, Y claro, la ahí vamos, gente ahí se vamos. da cuenta Es que es de una ello. fórmula. Es la Ahí fórmula. está. Es junio Y claro. y todas las empresas tienen su banderín de colores en Twitter. Efectivamente. Hay que vender. Y da igual que esa empresa haya hecho campaña en contra de los derechos LGTBI en cualquier país. Se va a poner la banderita igual y te lo va a vender. Depende del país que sea. Se puede ver este tipo de fórmula también cuando pasó la pandemia, que la parrilla de Netflix parecía que era un hospital. Todo iba sobre contagios, todo iba sobre enfermedades, todos los documentales, todas las películas que se hacían era sobre eso. Entonces, claro, utilizas el medio de los tiempos sobre lo que se está hablando y tú lo pones. un catalizador social. Efectivamente, y tú lo introduces con calzador como sea. ¿Has visto que hubo series que adaptaron temporadas completas al COVID? Claro, claro. Anatomía de Grey, una temporada sola de COVID. Dime tú los guionistas, llegó la productora y dijo, che, aquí me tienes que meter COVID como sea, Como y que dure sea. una temporada. Porque a lo Como mejor aquí sea. tenemos COVID paños. Y lo metieron. No sé cómo es la siguiente temporada de Anatomía de Grey, cómo salieron de esa, pero ¿qué otras Espero más? que con Hubo? mascarillas. Probablemente saldrían como si no hubiese pasado nada en la temporada anterior. Pero No, no, mira, yo hubo espero otra- que con mascarillas que a día de hoy en el hospital tienes que ir. Esta, la de The Good Doctor, no sé si la habéis visto, la sigo, y dedicaron a lo mejor 2 episodios como mucho, nada más. Es decir, porque realmente ha sido un cambio muy grande en la historia, todo, por desgracia la hemos vivido, y ha sido introducida en el cine también. Lo que pasa es que el oportunismo ha estado. Y ahí sí que no estoy a favor de hacerlo así. Hubo una película, hubo una película francesa de risa, de un actor francés que es que te partes con él, es como el José Mota de aquí de España, pues en Francia tiene el suyo, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Y lo hizo muy bien, pero igual que dices que está forzado meter eso, pues también estaba forzado meter el COVID. Pero Claro, en esta claro. ocasión, esa película, no. Estaba Claro. muy bien hecha. Porque, claro, el oportunismo desde la industria siempre suele estar mal. Pero luego hay gente que lo ha sabido utilizar. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que en pandemia una cosa que se hizo mucho y me moló un montón fue el cine desde casa, hacer cine en casa. Claro. Y un montón de autores Claro, aprovecharon las circunstancias de estoy en un espacio limitado y estoy yo solo o estoy solo con mi pareja y tengo que hacer una película o tengo que hacer un corto. ¿Cómo me las apaño? Y ahí se hizo un despliegue de creatividad, aprovechando el momento y aprovechando la situación, sin tener que recurrir a, oye, guionistas, tenemos una serie de hospitales. Escucha, habrá pero es trabajar que, en sin COVID. ir más lejos, a los alumnos yo les dije, el proyecto final no se puede hacer, tenéis que hacerlo en casa cada uno. Y cada uno de los alumnos hizo un cortometraje en su casa. Oye, 2 de ellos os puedo asegurar que para mí, yo si lo presentaban en festivales ganaban.
Porque es lo que tú dices, explotaron la creatividad. Joder, es que ni en clase habíamos hecho esa creatividad que dije yo, hostia, y si os dais cuenta también modificó, por ejemplo, antes era impensable que Antena 3 alguien te saliese en directo con un móvil grabándose con su cámara. Era impensable hacer eso. Y a día de hoy tienes un montón de entrevistas hechas cada uno desde su casa. O sea, fijaros hasta qué punto lo ha modificado. Cosa que en la radio no ha pasado. En la radio siempre se ha hecho una llamada y no pasaba nada. Pero en la tele era impensable coger una webcam de un ordenador y entrar en directo en Antena 3. Antena 3 por decir una, ¿vale? Y o sea, tela. Para terminar, la última característica que tienen que tener es que nunca cierran las historias. Tienen que dejarlas abiertas para hacer más dinero. Y eso es el cine algoritmo. Y la conclusión es que no sabemos si siempre la mayoría y lo que quiera la mayoría tiene razón. Se desvirtúa todo, ¿no? Pero es eso, es que ni siquiera es una mayoría, porque no es una mayoría real, porque es eso, si a cada uno le da lo que le gusta, ¿qué mayoría hay? ¿Qué consenso hay? Si nadie ve lo mismo. Efectivamente. Es muy difícil que alguien vea la misma serie. A ver, evidentemente hay productos que se hacen para abarcar el máximo público posible, pero claro, eso excluye a mucha gente que no quiere estar en ese público mayoritario. Entonces tampoco es la opinión de la mayoría, es simplemente la opinión de la industria, pero una industria que se crea su propia opinión. De la mayoría que tiene redes sociales. Consumir lo que ellos quieren que tú consumas. Fin. Claro. Ni siquiera lo que tú quieres, porque no hay gusto. ¿Qué gusto vas a desarrollar si siempre estás expuesto a lo mismo? Efectivamente. Bueno, chicos, pues creo que ha sido muy interesante. Os lo agradezco enormemente. Si le habéis cogido el gustillo, sabéis que esta escuela está abierta. Y nada, pues a los oyentes agradeceros que estéis ahí, que os guste, que opinéis sobre el programa, que lo compartáis, que habléis de ello, porque creo que es una fórmula distinta. Vamos a crear esto entre todos, a ver cómo sale este pequeño experimento. Sobre todo agradecer a Onda Metropolitana y a Juan la oportunidad que nos ha brindado. Y Muchas nada, gracias. que Muchas podéis gracias. aportarnos lo que queráis por nuestras redes sociales, los la hemos nombrado antes. Bueno, Mila, no sé cómo te pueden contactar a ti, no sé si lo has Bueno, yo dicho. tengo un Instagram de libros. Sí, dilo. Simplemente. Es Alasne Reader. Alasne con Z. Con Z. Muy bien. Y que bueno, y en otro día a ver si nos puedes hablar del proyecto ese que tenéis por Sí. ahí, ¿vale? Que hoy ya no va a dar tiempo, pero quiero que nos habléis también, y igual que tú, pues de lo que tienes tus contenidos en YouTube, José, ¿vale? Si quieres volverlo a repetir, ¿cómo te Sí, pueden...? el canal de YouTube es Lucrel y punto, ¿vale? Y también me podéis encontrar en Twitter por lo mismo, Lucrel Point en inglés, y en Instagram igual, Lucrel y punto. Vale. Y Andrés, también tienes que venir otro día, obligatoriamente, a hablarnos de tu proyecto de las Cruces de Mayo, Por supuesto. de Piedrabuena, que hay gente que le he hecho yo una preboda y me han hablado de tu proyecto sin conocernos, o sea, no nos relacionaban y me lo dijeron. Sí. Y he dicho, hostia, o sea, vas por muy buen camino, te lo puedo Va a asegurar. es un proyecto pensado para ser a lo grande. Di un pequeño avance en mi Instagram. Pues si el que avance eso ha tenido tanta mediación, y ha tenido bastante... vamos, Sí. cuando haga lo otro va a ser increíble. Y bueno, en Instagram me llamo Amores14 y con 2 As minúsculas. Y bueno, a veces hago crítica de cine en mi Instagram o subo cosas sobre lo que me interesa. No tengo otro canal por el que... Bueno, una cosa rápida. ¿Cómo calificaréis el paso por la escuela de cine? Eso es una cosa que quería decir y que... Porque hemos cambiado de tema Sí. rápido, porque tenemos muchas cosas por las que Son hablar, muchas por lo que se ha cosas, sí. visto. Pero que una de las cosas buenas que tiene la escuela es esto. La sinergia que se crea entre la gente que le gusta lo mismo. ¿Dónde vas a encontrar cosas que a gente que le gusta lo mismo que a ti, si no es intentando estudiar o acercarte a la gente que le gusta lo mismo, como en este caso a ti? Pero creo que es Miguel. que lo bueno de macroproducciones y de la escuela de cine es que abarca muchos temas. Yo, por ejemplo, entré por el teatro, pero me di cuenta que me encantaba el maquillaje, el doblaje, el lenguaje cinematográfico. Toca muchos palos la fotografía y al final une una comunidad muy bonita en la que no solo puedes explotar tu hobby, sino conocer otros que están relacionados con ello. Sí, al final creo que como el cine es un arte colectivo y por muy indie que sea, siempre vas a necesitar Gente. a gente. Exactamente. Y lo que tiene de bueno la escuela de cine es que, claro, siempre hay gente y siempre vas a tener que colaborar con otros, te gusten o no, y te gusten o no sus ideas. Claro. Y vas a tener que enfrentarte un poco a la realidad y a otras visiones y a discutir decisiones y entonces te vas a dar cuenta de cómo se hace cine realmente. De si tú tienes una visión
tienes que poder defender la muerte, y si no, pues vas a ver que tu visión pues no era tan sólida. Y eso nos pasaba mucho a nosotros. Por ejemplo, yo me acuerdo el primer corto que hice con Andrés de terror, me dice, oye, ¿y por qué no hacemos un movimiento aquí con la cámara, no sé qué? Y yo le pregunté... El de la azotea. El del cuadro. El del cuadro, el primero que hicimos en la escuela, cuando nos dice, tenéis que hacer un corto, ahora mismo le tenéis que escribir y hacer. Bueno, pues Andrés me preguntó, oye, ¿por qué no hacemos este movimiento y tal? Y yo le pregunté, ¿por qué? Y claro, se quedó pilladísimo diciendo, hostia, pues es verdad. Es que, claro, en el concepto no entraba el movimiento, porque era todo con planos fijos y ese movimiento tenía que significar algo. Ese por qué le cambió muchísimo el chip y bueno, luego pues discutes los guiones y, oye, pues este personaje, ¿por qué haría esto? Claro. Y te quedas, pues también no he pensado, Sobre todo, no he pensado en ello. Otra cosa buena que de la escuela es la libertad. Me refiero, tienes mucha libertad para crear. Sí. Es así. O sea, él te dice, te da los medios, te explica cómo se hace, pero te dice, venga, toma. Esto es lo que tienes y con esto tú haz lo que tú creas. Claro. Y eso es muy importante. La libertad creo que para crear es lo más importante que hay. Y, bueno, y la comodidad. Y la comodidad. A ver. He de decir que yo, por ejemplo, en el caso de ser mujer, hay ciertos artes que somos tienen, súper inclusivos, que son un poco turbios, por ejemplo en el modelaje, etc. Y es muy cómodo estar en este caso con Miguel, porque él no discrimina, no te hace sentir incómodo o incómoda en ningún momento. Y al final es eso, te da mucha libertad creativa, te enseña cómo utilizar los recursos o incluso cómo puedes tú mismo crear nuevos recursos, y siempre desde el respeto y desde la igualdad. Sí, además esa libertad te permite hacer una cosa que es muy importante para cualquier artista. Cometed fallos. No intentéis ser perfectos. Es mejor que algo exista a que sea perfecto en tu cabeza. Y eso lo permite. Mira, hay una frase que es: perder es otra forma de ganar. Y yo lo he aprendido con los años. He hecho muchas películas que las vuelvo a ver y digo, madre mía, volvería a hacerlas, las renovaría, haría esto otra, pero nunca vas a estar a gusto con tus proyectos, eso está claro. ¿Cómo? Pero están hechas. Sí, están hechas y se van a quedar ahí de por vida. De hecho, hay algunas que se van a quedar ahí de por vida porque ya las cintas mini DV ya están destrozadas. O sea, no las puedo conservar de ninguna otra forma que lo que está subido en YouTube. Y lo que está hecho me lo tengo que comer con patatas. Pero he tardado 15 años en hacer una película. Bueno, voy a cumplir 16 años haciendo cine, pero he tardado 15 años en hacer una peli que a mi gusto, usando todos los conocimientos que poseo. Claro. 15 años he tardado, que es la de Solo, con la que hemos ganado un montón de premios internacionales. Pues dices, oye, pues es que a lo mejor ese director primero que le están dando a Netflix, a lo mejor le están dando ya, toma, claro, aquí tienes la plantilla, claro, y sale perfecto. Eso es. Entonces no están dejando la parte creativa de ese director. Pero bueno, chicos. Y menuda pedazo de iniciativa de Onda Metropolitana, ¿o no? Sí. Es increíble. Esta ventana Pocas radios, es increíble, estamos muy agradecidos. Creo que va a ser un bonito camino a recorrer, este camino de baldosas amarillas. Que nos dejen hablar de cine. Y nada, chicos, pues apagamos luces, apagamos la cámara, cerramos las puertas y hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Onda Metropolitana con programación propia, cultura, sociedad, música, información, entrevistas, deportes, una radio de Ciudad Real, para Ciudad Real. OndaMetropolitana.es